Estudiante 1001, para que lo tengan en cuenta para la prueba de saberes que ustedes van a presentar el día martes. Recuerden lo que les he venido diciendo, es una evaluación que va a ser más tipo prueba de saber, es decir, se va a basar más en las competencias de interpretación y de comprensión lectora que tengan. Vamos a mostrar dos ejemplos de cómo son ese tipo de preguntas para el caso de mi asignatura, que es Ciencias Políticas. Como les decía en la información que les mandé más temprano en la tarde, eh, con mi asignatura voy a basarme solamente en los temas del último periodo, ¿listo? Es decir, los temas de derechos. Va. Fijémonos en esta primera pregunta, que ustedes ya de hecho la hemos trabajado anteriormente en la evaluación. Con este tipo de preguntas que son tipo prueba saber, ojo, en sociales en mi asignatura, una de las primeras claves para ahorrar tiempo es revisar la pregunta concreta. Este tipo de preguntas siempre tienen una pregunta concreta, pero tienen también antecedidos de un enunciado que les dé información y contexto. Entonces revisemos. La pregunta concreta, pues para este caso será, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre este proyecto de ley es coherente con lo establecido en la Constitución? Piense que muy concretamente nos están preguntando es por un proyecto de ley. Entonces revisemos en el enunciado, pues en donde aparece precisamente ese proyecto de ley. ¿Cuál es? Usted nos dice, de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución Política de 1991, que forma parte del capítulo de los derechos fundamentales, el derecho a la vida es inviolable y en consecuencia no habrá pena de muerte. Si el Congreso de la República expide un proyecto de ley que autoriza la pena de muerte para delitos graves, ahora sí la pregunta. Entonces, fijémonos que nos están pidiendo analizar ese proyecto de ley que autoriza pena de muerte, si de acuerdo a la Constitución es coherente o no. Piense que el mismo texto ya les da la información. Ya les da la información. ¿En qué sentido? Le está aclarando que el derecho a la vida es inviolable y que no hay pena de muerte. Es decir, si nos fijamos el mismo texto por simple comprensión lectora, no necesitan tener ni siquiera un conocimiento muy concreto de la Constitución. Es un proyecto de ley totalmente contrario a lo que dice la Constitución. Y eso es lo que ustedes deben revisar. Esa debe ser la respuesta. Que piensen en la A. Como es una norma expedida de la Constitución Política de 1991, sería aplicable solo para nuevos delitos cometidos después de la expedición de ley. Muchachos, no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver porque fíjense que nos están preguntando es si es coherente, es decir, si está de acuerdo o no con la Constitución. Que sea una nueva ley, salga antes o después, no tiene nada que ver con lo que me están preguntando. Por eso es muy importante que tengan claro esa pregunta concreta. B. Al tratarse una norma que modifica la Constitución es válida y obligatorio cumplimiento porque las nuevas leyes priman sobre las antiguas. Lo mismo que lo anterior. Nada que ver. C. Como es una ley expedida después de la Constitución, sería aplicable para todos los casos, incluso para delitos cometidos antes. Igual, piense que las tres opciones nos están dando respuestas a preguntas que no me están haciendo. En cambio, si nos miramos la D, piense que dice, al tratarse de una ley que va en contravía de la Constitución respecto a un derecho fundamental, no podría aprobarse a menos que se modifique la Constitución. Y esta es la respuesta correcta, en este caso la D. ¿Por qué? Porque precisamente es la única opción que me habla, que me contesta que no es coherente, es decir, que va en contra de lo que dice la Constitución, pero además recuerden muchachos, lo habíamos hablado durante el periodo, la Constitución es norma de normas, es decir, es la norma más importante del país.
lo cual significa que ninguna ley puede ir en contravía de la Constitución. Por eso también la respuesta en este caso es la D. Y miremos el segundo ejemplo. Ya este segundo ejemplo es una pregunta ya con un análisis muy concreto de derechos. Lo mismo. Piensen en la pregunta concreta. ¿Qué tipo de derecho puede sustentar de forma más directa el reclamo de los vecinos? 10.1. En preguntas que tienen que ver con derechos, la manera fácil de responder estas preguntas e identificarlo es que ustedes se hagan dos preguntas. Primero, ¿quién? ¿Quiénes son las personas que en la pregunta se están viendo afectadas? El mismo texto nos lo dice. Los que están viendo afectados son los vecinos. Entonces, tenemos claro que nos están preguntando es por los vecinos. Y lo segundo, para saber qué derecho es, pues es precisamente qué. ¿Qué es lo que me está afectando? Entonces, revisemos la lectura. En un pueblo, un grupo de personas decide constituir una empresa para fabricar repuestos para camión, en su mayoría metales, lo que implica el uso de máquinas grandes y martillos para moldear las piezas. Los vecinos de la fábrica se unieron para reclamar contra esta por el ruido constante que genera. Ellos están viendo afectados, se están quejando es del ruido. Entonces, ahora sí, ¿qué tendría que ver este ruido con alguno de estos cuatro derechos? A ver, que haya ruido no va a afectar el trabajo de los vecinos. Que haya ruido no va a afectar la libre asociación, es decir, la posibilidad de formar grupos. Que haya ruido no les va a afectar la equidad de oportunidades, pero la existencia del ruido sí les va a afectar el derecho al medio ambiente sano. ¿Por qué derecho al medio ambiente? Porque el ruido excesivo se puede pues, tomar como una especie de contaminación auditiva. Por eso en este caso la respuesta sería la C. Bueno, muchachos, si se fijan, esos son los dos ejemplos de preguntas. Son preguntas que más que un conocimiento muy concreto y exacto, salen del mismo texto, de la interpretación que ustedes les den. Por eso también en estas últimas semanas hemos hecho muchas actividades, muchas preguntas abiertas, eso sí, de ponerles casos, problemas y que ustedes identificaran qué derechos se pueden estar vulnerando. Porque precisamente eso es una de las cosas que más pregunta prueba saber y que les va a salir en la evaluación. También les va a salir como una tercera pregunta ya exclusivamente de comprensión lectora, ¿listo? Entonces es para que tengan en cuenta, no necesitan en mi caso políticas una mayor cantidad de conocimientos, pero que sí que pongan en práctica todos los ejercicios de análisis de derechos, de identificar casos que hemos estado haciendo durante estas últimas 3 semanas. Bueno, listo muchachos, eso es todo.